tuvimos nuestra primera junta. Así todo el equipo llegó a las 10. Checamos los detalles de la reunión. Luego tuvimos media hora de oración muy intensa, buscando la presencia de Dios. Luego tuvimos una transición. Iniciamos a las 11 en punto nuestra reunión. Y hemos tenido un hermoso tiempo de alabanza y todas las actividades. Y ahora es el tiempo de compartir la palabra del Señor. ¿Están listos? Muy bien. Hay una presentación que quisiéramos tener ya en la pantalla. Muy bien. Se ha terminado el 2018 y ha llegado el 2019. Estamos contentos, amén. Que 2019 va a ser un año de bendición para la iglesia y para cada una de las familias. Y en este momento de transición, siendo este el primer domingo de este año, lo que yo sentí dentro de una temática global que queremos manejar este mes acerca de cómo vivir con propósito para Dios, yo sentí que este es un buen momento para hacer un alto y verificar el avance que tenemos en nuestra jornada espiritual. Antes de que existiera el GPS, siempre me gustaba tener mapas. El guía Roji. ¿Alguien conoció guía Roji? Sí, ok. No estoy tan viejo entonces. Siempre tenía mi guía Roji, o en la carretera también, mapas de carreteras, porque llega un momento cuando vas viajando, ya sea en la carretera o en la ciudad, quizá te ha pasado, llega un momento en que dices, ¿dónde estoy? ¿Voy bien? ¿No me habré equivocado de carretera o de avenida en la gran Ciudad de México? Y de pronto te sientes como ansioso, como nervioso, y sientes la necesidad de detenerte y de preguntar y de verificar si estás yendo en la dirección correcta. Puedes ir avanzando la presentación, por favor, como se requiera. Y entonces hay una instrucción muy interesante, preciosa, en el profeta Jeremías capítulo 6, versículo 16, que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Así que la instrucción de Dios es: párate, mira y pregunta. Esto es lo que queremos hacer esta mañana. Párate, mira y pregunta. Asegúrate de que conoces las sendas antiguas. Asegúrate de que estás en el buen camino. Dios le dio su consejo a Moisés y al pueblo de Israel. En una ocasión, la palabra dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, y a los ancianos y ellos te dirán. Párate, mira, pregunta. Creo que muchas veces en nuestra vida tenemos problemas y confusión
y desorientación. Y hacemos cosas que en realidad son una pérdida de tiempo y pérdida de recursos, porque no hacemos un alto para mirar, para enfocar y para preguntar. ¿Y a quién hay que preguntarle? A los padres y a los ancianos. Esto aplica en el contexto familiar y aplica también en el contexto espiritual. Debe de haber un momento en tu vida en que hagas un alto para mirar y para preguntar. Porque hay padres y hay ancianos naturales y espirituales que ya tienen el camino andado y que tienen la experiencia y que tienen la sabiduría y que te pueden ayudar para que tú estés seguro de que vas en el camino bueno. Las sendas antiguas son los caminos que Dios nos ha enseñado desde el principio. De Moisés se dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Desde el principio Dios ha estado mostrándonos sus caminos. Muy especialmente a Moisés se lo mostró en el tabernáculo. Allí hay caminos, modelos, sendas que Dios quiere que nosotros sigamos. En Deuteronomio 30:16 hay una palabra muy poderosa aquí al respecto. Dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que ames a Dios y que andes en sus caminos, para que vivas, para que seas multiplicado, para que Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, es muy importante conocer y andar en esas sendas antiguas, porque al andar en ellas vamos a tener la bendición de Dios en nuestra vida. Vamos a ser multiplicados. David le dio una exhortación muy especial a su hijo Salomón. Le dijo: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Está iniciando 2019. ¿Cuántos queremos prosperar en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos? Amén. Este nuevo año seguramente incluye nuevos proyectos, planes preciosos, pero la clave para que nosotros seamos bendecidos y prosperados en esos nuevos proyectos, en ese nuevo caminar, está en conocer las sendas antiguas. Hay mucho al respecto en la palabra. Dios nos ha revelado sus caminos y sus sendas desde el tiempo antiguo, y hemos visto allí, podemos conocer allí cuál es el buen camino por donde Dios quiere que nosotros andemos. Otra vez me remonto a las antigüedades. Quizá alguno de ustedes recuerda un coro muy popular hace unos cuantos años que decía: el camino de Jesucristo es el camino para mí, porque no hay mejor camino, su palabra dice así. Aunque hay tribulación, nunca falta bendición.
El camino del Señor es para mí. ¿Alguna vez lo oyó? No me dejen solo. Gracias. El camino del Señor es el camino para mí. No hay mejor camino. Ahora, nos dice Jeremías que cuando nosotros nos detenemos y miramos y preguntamos para conocer las sendas antiguas, para asegurarnos de estar en el buen camino, el resultado va a ser que hallaremos descanso para nuestra alma. Qué importante es esto entonces, porque nosotros necesitamos ese descanso, necesitamos ese reposo, y solamente lo vamos a tener, este reposo, esta paz. ¿Vamos a dejar de estar estresados y preocupados? ¿Vamos a dejar de estar tronando los dedos y angustiados por lo que vendrá mañana? Cuando caminemos en los caminos de Dios, en el buen camino del Señor, allí hay paz, seguridad, confianza. Allí hay la seguridad de que llegaremos a la meta, que tendremos gozo y satisfacción al ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Amén. El camino de Jesucristo es el camino para mí. No hay mejor camino. ¿Alguien está de acuerdo con esa declaración? No hay mejor camino. ¿Cómo termina esta palabra en Jeremías? Dijeron, no andaremos. No andaremos. Lamentablemente hay el día de hoy todavía, como en el tiempo de Jeremías, gente que dice, yo sé cuál es el camino de Dios, yo sé cuál es el camino bueno, yo sé cuál es el camino que Dios quiere que yo tome, pero no quiero. Y este es el problema más grande y frustrante que un cristiano puede tener: conocer el camino y montarse en su mula y decir, no voy a andar en él. Prefiero mi camino, prefiero mi voluntad. La Biblia dice, ¿qué es el pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es el pecado. Y tristemente hay muchos que viven de esa manera. Pienso en mi vida de estudiante y en muchas otras áreas también. Es muy importante el tomar exámenes. ¿A cuántos les gusta tomar exámenes? Los estudiantes, ¿qué pasa con ese entusiasmo? Los estudiantes, ¿les gustan los exámenes? Sí, claro. Ponerle exámenes a los estudiantes es lo que le gusta en Elsie. Ok. Estamos iniciando 2019 y este es un día importante en que necesitamos hacer un alto y examinar nuestro caminar. Los estudiantes, muy especialmente, necesitan presentar exámenes para evaluar su conocimiento. Y la verdad no sé si me encanta o si odio el sistema de la uni, porque te da 6 oportunidades para pasar un examen. Hazme favor. Tomaste la materia, presentaste el examen, reprobaste. Ay, no te preocupes, hay segunda. Reprobaste, no te preocupes, hay tercera. Reprobaste. No se vale. O quizás sí se vale, ¿no? Porque pues se trata de pasarlos al fin de cuentas. Pero en mis tiempos no era así. No había
Creo que si reprobabas, presentabas un examen a título de suficiencia y punto, se acabó. Hasta ahí, ¿no? Bueno, no nos gustan los exámenes, la verdad. Especialmente cuando sabemos que no hemos estudiado. Ajá. Cuando sabemos que no nos hemos preparado. Y bueno, qué mejor ejemplo que el de nuestro glorioso sindicato de maestros, que han rechazado el examen de evaluación, ¿no? Han armado la revolución para no presentar examen. Bueno, no nos gustan, pero son necesarios. Si nosotros queremos avanzar, son importantes. Para los muchachos, por ejemplo, es muy importante el examen de admisión a la universidad. Tienen que prepararse y tienen que pasarlo si es que aspiran a tener una educación universitaria. Es importante si tú quieres subir a otro nivel. Bueno, en la Biblia encontramos exámenes. En 1 Corintios 11:28, así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Especialmente aquí se está hablando acerca de el tiempo en que participamos de la cena del Señor. Debemos participar examinándonos a nosotros mismos. Es como mi maestro, me encantaba ese maestro, era como medio hippie cuando yo estudiaba, y él nos daba el examen y decía: resuélvanlo, saquen el libro que quieran, yo ahorita regreso. Cuando regresen me entregan su examen. Sin copiar, pero podíamos usar cualquier recurso para resolver el examen. Y así Dios dice: ¿saben qué? Ahí está el examen. Examínate a ti mismo. Este es un examen muy importante, porque Dios nos da la oportunidad de hacer un alto, mirar, preguntar, examinar, ver cuál es nuestro estado, ver cuál es nuestra situación, y si encontramos algo fuera de orden, entonces tomar las medidas para ordenarlo, para enderezar nuestra vida. Es muy importante. Esto en la doctrina de juicio se llama el juicio de uno mismo. Cuando nosotros aprendemos a juzgarnos a nosotros mismos, evitamos el juicio futuro en nuestra vida. Pero si nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces eventualmente todas las cosas tienen que ser juzgadas. Y Dios nos da la oportunidad de hacer ese examen aquí y ahora. Y hay una provisión de salida, hay una provisión para cualquier situación que nosotros estemos pasando. Necesitamos nosotros examinarnos en todo aspecto de la vida. Esto es importante, y cuando no le damos lugar, entonces somos perjudicados. En cualquier profesión estamos constantemente estar capacitándonos y examinándonos, y en la vida también necesitamos examinar frecuentemente nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestras decisiones. Es una oportunidad preciosa que Dios nos da. Miren lo que dice Salomón, Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Cuándo es la última vez que hicimos un examen personal? Este es el consejo de Dios, y esto es lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos hacer un examen personal. Examina
la senda de tus pies. Es ponderar, es mirar fijamente, es considerar. Y es importante hacerlo. ¿Sabes cuándo lo hacemos? A veces después de que ya pasaron las cosas, después de que ya ocurrió algo, alguna crisis difícil en nuestra vida. Nos ponemos a pensar, nos ponemos a examinar. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije aquello? Uy, mejor no lo hubiera dicho. Y lo que el Señor quiere es que no nos esperemos hasta el final, ni siquiera en medio, sino que al principio del caminar, al principio de la jornada, podamos hacer un alto. Hoy, 2019, estamos empezando el año. Es un año fresquecito, nuevecito. Todas las páginas están en blanco. Alto, hagamos un examen. Examinemos nuestro caminar. Al examinar el camino, ¿por dónde vas? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿En qué tipo de camino estás? Hoy es una mañana para reflexionar. ¿Cuál es el camino donde estás andando? En la palabra de Dios nos habla de diferentes tipos de caminos. En la vida hemos ido por diferentes tipos de caminos. Yo en la juventud, cada verano iba a las misiones allá en el estado de Guerrero y en Michoacán, y eso hace no muchos años, pero no había pavimento. Eran caminos de terracería, eran caminos en las montañas con voladeros. Era tiempo de lluvias, entonces a veces los caminos estaban llenos de lodo, y yo iba en un bochito y el bochito se atascaba y ya no podía avanzar. ¿Qué tipo de camino? Claro, preferimos la carretera de aquí a Laredo, ¿no? Ya con concreto. ¿Cómo se llama ese concreto? Hidráulico, y viendo el panorama, muy cómodos. ¿Qué tipo de camino es el que tú tienes? En la Biblia, por ejemplo, se habla de el camino de los pecadores, o el camino de los justos, el camino de la mentira, o el camino de la verdad, el camino espacioso que lleva a la perdición, o el camino de angosto que lleva a la vida, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la sabiduría o el camino del necio. ¿Cuál es el camino en el que tú vas? Y Dios promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando conocemos el camino de Dios, cuando entendemos que no hay mejor camino, la instrucción de la palabra es: no te apartes ni a izquierda ni a la derecha. Cuando has conocido el camino del Señor, la instrucción de Dios es: no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Puede sonar un poco difícil, eso de mantenernos siempre derechitos en el camino. Puede sonar quizás hasta imposible para algunos, porque a veces incluso tenemos la inclinación de decir: pues quisiera probar un poquito lo que hay aquí a la derecha, allá por el barrio antiguo. Quisiera probar un poquito lo que hay acá para la izquierda. Y la instrucción de Dios es: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Me encanta el ejemplo de Josías. Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años de edad. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años de edad. Y reinó 31 años en Jerusalén. Y dice la escritura: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda.
Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Imagínate recibir tal responsabilidad a la edad de 8 años. Es un niño. ¿Qué puede esperarse de un niño? Pero sin embargo, este niño, Josías, abrazó el camino que su padre le había enseñado, David. Abrazó el camino del Señor, abrazó las sendas antiguas, no se apartó a derecha ni a izquierda. Sí se puede tener esa clase de vida. Hay diferentes tipos de testimonios. Hay aquellos que nacieron en el mundo y tuvieron familias pésimas influencias, entonces se mancharon absolutamente en el mundo. Vinieron a Cristo y sus testimonios son poderosos porque son el testimonio de la redención, porque no hay pecador que esté rechazado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que nacieron en el Evangelio, pero en el camino decidieron probar lo que había a la derecha o a la izquierda y se ensuciaron y luego regresaron. Y bueno, son testimonios hermosos también de restauración. Pero hay aquellos que, como Josías, desde niños decidieron, se comprometieron a ir en el camino recto, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso es un testimonio poderoso. Esa es la oración para nuestros niños que están aquí, que ahorita están en la escuela dominical. Nuestra oración para ellos es que Dios levante en ellos Josías, que no se aparten del camino del Señor ni a derecha ni a izquierda todos los días de su vida. Claro que muchas veces nosotros no somos muy buenos para examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Y por eso el salmista en el Salmo 139 clama a Dios. Porque nosotros frecuentemente no somos muy objetivos que digamos. O sea que nos vemos a nosotros mismos con lentes color de rosa y decimos: ¡ay, qué lindo soy! Pero el clamor de David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, para esto se requiere ser muy valiente para hacer esta clase de oración. Señor, aquí estoy. Hazme el examen. Examíname. Es una petición loca, o sea, atrevida, o sea, extrema. Pero esta es la que debe ser nuestra oración hoy. Estamos haciendo un alto en nuestra vida, estamos iniciando un nuevo año. Queremos decirle: Señor, examíname. Yo quiero ir a un nivel superior. Yo quiero entrar a la uni de Dios. Examíname y ve, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, inmediatamente nos damos cuenta de que a Dios no le interesa lo exterior. A Dios le interesa el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Puede ser que la apariencia diga
que eres un buen cristiano. Pero ¿cómo está tu corazón? Esto es el meollo del asunto. A Dios no le impresionan las apariencias. Él quiere entrar profundamente a tu corazón. Gracias. ¿Y qué es lo que va a encontrar allí? Hay toda clase de corazones descritos en la Biblia. Va a encontrar el Señor los del lado izquierdo, un corazón íntegro, puro, dispuesto, sabio, contrito y humillado, entendido, un corazón alegre. Ahí ya está todo un estudio bíblico que pueden llevar a cabo en sus reuniones de cafecito con Jesús. Esta es la clase de corazón que Dios quiere encontrar en ti, dentro de ti, atrás de cualquier apariencia que puedas tener. Dios quiere que tu corazón sea íntegro y puro y dispuesto y sabio y entendido y además alegre. 3 veces Proverbios dice: el corazón alegre. ¿Puedes darme una sonrisa? Porque Dios quiere que tengamos el corazón alegre. Haz una sonrisa así, grandota, forzada. Pero que sientas que tus músculos se estiran. Se siente rico, ¿no? O ¿qué es lo que va a encontrar el Señor dentro de ti? Te abre el Señor. Nuestro hermano Román, lo abrieron. Y eso es lo que quiere hacer el Señor: abrir y ver lo que hay ahí adentro. Digo de paso gracias y felicito a todos los que han estado apoyando a Román y visitándolo y teniendo cuidado de su avance. Ya ayer comió y es un gran avance. Entonces Dios quiere abrirte. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Encontrará un corazón duro, un corazón que divaga, un corazón vanidoso, un corazón herido, altivo, malo, rebelde. Y la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No te preocupes tanto por tu apariencia, por tu riqueza, por tus posesiones. Preocúpate por tu corazón. En cuestiones de salud, y puedo decirles que a estas avanzadas edades que ya ando yo, como que se requiere más y más visitas al doctor. ¿Cómo se usa esto? Aquí. En las cuestiones de salud, a ver, Nelsi, ven para acá. Así. Ok. Sí. Vamos a ver cómo está este muchacho, ¿ok? ¿Dónde está? El tubo. Perdón, no soy doctor. Ahí está. Sí. ¿Más fuerte? Hasta que se le salgan los ojos. A ver. ¿Cómo será? No, sí.
¿Qué está haciendo? Oye, no tiene expresión. Ok, en la vida tenemos situaciones médicas. Dios diseñó un cuerpo maravilloso y nuestro cuerpo nos va avisando, nos va diciendo señales que nos ayudan a detectar posibles problemas, posibles enfermedades. Es muy importante no ignorar los síntomas. Este muchacho tiene 129/81. ¿Cómo está, doctores? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Wow. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver cómo está de la cabeza. Ay. Gracias. Entonces es muy importante de vez en cuando ir a visitar al doctor y tener un chequeo, porque eso nos puede ayudar, nos puede librar de problemas muy fuertes. Hoy vamos a tener una visita al doctor. Los muchachos les van a repartir un cuestionario en donde vamos a hacer un chequeo espiritual. Sí, por favor, repártanlos. Porque es importante examinarnos, es importante detenernos, es importante preguntar, es importante hacer una evaluación para determinar dónde estamos, cuál es nuestra condición de salud y si acaso tenemos algún problema. Lo primero que vamos a checar, por favor, incluso si pueden poner una música así relajada, porque acabamos de llegar al consultorio y están, ahí tengo un termómetro, si lo buscan, relajados por favor. Yo soy el doctor Deca Pita. Entonces no se preocupen, estamos en el consultorio y vamos a hacer un chequeo. Lo primero que vamos a checar es su pulso. Vamos a checarles el pulso. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a checar si el paciente está vivo. ¿Cómo sabemos si el paciente está vivo? Está vivo si ha nacido de nuevo. Está vivo si tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Solamente entonces tiene vida. De otra manera está muerto en sus delitos y pecados. Así que tómate el pulso. Estoy seguro que he nacido de nuevo y voy a pasar la eternidad con mi Salvador Jesucristo. Y la respuesta puede ser sí, o no sé, o no. Y hasta ahí lo dejamos por el momento. Sí, no sé o no. Ahora aquí tengo el termómetro. Voy a tomarles la temperatura. La Biblia dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora, este es un examen muy serio. La temperatura espiritual. Evalúate a ti. Déjenme decirles que esta es una información confidencial. Pueden consultar nuestro, ¿cómo se llama? Aviso de privacidad. Nadie va a conocer esa información excepto ustedes. Así que sean honestos en lo que contestan ahí. ¿Cómo calificarías tu temperatura espiritual? ¿Estás frío, tibio o caliente? Vamos a ver si respira el paciente. La Biblia dice que en Hechos 2 que de pronto, cuando estaban ahí los 120 reunidos, un viento recio empezó a soplar y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas.
¿Cómo está el paciente? ¿Tiene respiración? ¿Tienes el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Hablas en lenguas? ¿Dios te ha dado alguno de sus dones del Espíritu? Puedes poner ahí, sí, no sé, no. Vamos a checar la presión sanguínea, aquí como en ELSI. Frecuentemente el doctor dice que la presión sanguínea se eleva cuando tienes una vida llena de estrés. Y la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aprendido a echar mis cargas en el Señor. ¿Estoy viviendo en el reposo del Señor? Sí, a veces no. Ahora vamos a checar su condición física, una pruebita de esfuerzo. Los voy a subir a la andadora, o los voy a poner a hacer lagartijas. Y aquí hay varios ejercicios que vamos a hacer. La Biblia dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Leer la Biblia. También dice la Escritura, orad sin cesar. También dice, pero tú cuando ayunes, y bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces aquí contesta, ¿leo la Biblia frecuentemente? Sí, a veces no. ¿La oración es parte de mi vida diaria? Sí, a veces no. ¿Practico el ayuno regularmente? Sí, a veces no. ¿Soy un adorador? Sí, a veces no. Ahora vamos a hacer una prueba auditiva. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y entonces escucho la voz de Dios hablándome a través de la palabra, la predicación o en oración. Esta es la pregunta. ¿Escucho la voz de Dios en diferentes maneras? Frecuentemente, a veces, nunca. Ahora le pedimos al paciente que abra bien sus ojitos, porque le vamos a hacer un examen de la vista. La Biblia dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Siempre cuido que lo que mis ojos ven sea agradable a Dios. Esta es la declaración. Siempre cuido que lo que mis ojos ven sea agradable a Dios. Y la respuesta puede ser sí, a veces no. Bueno, pero la historia clínica es importante. Y la historia clínica le preguntan a uno, pues que si el papá, que si la mamá, si los abuelitos, si los tíos, quién sabe qué. Aquí vamos a considerar la situación familiar. Colosenses dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Los maridos amen a su mujer y no sea desapacible con ellas. Los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y los padres no irriten a sus hijos. Entonces, las declaraciones aquí son: ¿mi matrimonio está sano emocionalmente? La respuesta, sí, más o menos, o no. ¿Mi matrimonio está sano espiritualmente? Sí, más o menos, o no. ¿Honro a mis padres? En el caso de los hijos, ¿honro a mis padres? Sí, más o menos, o no. ¿Mis hijos conocen y aman a Dios? En el caso de los padres, esta es una prueba muy, muy importante. Si mis hijos conocen y aman a Dios, la respuesta es sí, más o menos, o no. ¿Tenemos tiempos devocionales regularmente en el hogar? Tenemos tiempos en donde estamos pues hablando de Dios, leyendo la palabra juntos, orando juntos, alabando juntos. Puedes contestar sí, más o menos, o no. Enseguida
les vamos a invitar a todos los pacientitos a pasar a una terapia de grupo, porque esto tiene que ver con la iglesia, el grupo. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y quiere presentársela como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, en relación a la iglesia, estoy seguro de que la casa de mi Padre es la iglesia donde Dios quiere que yo esté. Esto es una convicción necesaria y muy importante. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Asisto fielmente a las reuniones de la iglesia. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Sirvo en uno o más ministerios dentro de la iglesia. Servir. Esto es algo muy importante y debemos de evaluarlo. ¿Cómo está nuestro nivel de servicio? Reconozco y honro a las autoridades espirituales de mi iglesia. Bueno, esta es una situación que la Biblia nos enseña y que es importante en nuestra vida espiritual. Ahora, bueno, el paciente le pedimos que se relaje un poco, porque pues la parte de fertilidad es como un poquito, requiere más discreción, ¿no? Entonces, por favor, relájense. Esta es una parte muy personal, tiene que ver con la fertilidad. Y la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la pregunta es: ¿comparto el evangelio con otros? ¿Tengo hijos espirituales? ¿Sí? ¿O poco o no? Ahora vamos a pasarlo a el cubículo de rayos X. Vamos a ver cómo están sus huesos, cómo está su estructura ósea. Dice la Escritura: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina, esto es lo que nos da la estructura, el fundamento donde nuestra vida se edifica. Por otro lado, el carácter, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, las cuestiones son: ¿tengo un fundamento bueno y buenas columnas en mi vida? ¿Conozco la doctrina de mi iglesia? Sí, no sé, no. Y en segundo lugar, ¿mi carácter es sólido? Pues refleja el fruto del Espíritu. Sí, no sé, no. Ahora pasamos a la sección de ultrasonido. Vamos a ver al interior del paciente. La Biblia dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El alma es algo muy interno y muy personal, que no podemos ver con nuestros ojos. Con aparatos normales no se puede ver. Se necesita un aparato de ultrasonido para ver al interior, para ver el alma que ha sido lastimada, el alma que ha sido herida, el alma que tiene dolor, el alma que tiene enfermedad. Entonces, aquí la pregunta es: ¿he permitido que el Señor sane las heridas de mi alma? Sí, no sé, no. Finalmente, vamos a pasar a la resonancia magnética. En este hospital estamos muy avanzados. Tenemos los equipos de última tecnología. Así que en este último paso vamos a ir a la resonancia magnética. Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este es un examen muy serio, es el último de los exámenes, pero es muy serio porque nos va a permitir encontrar si hay algún tumor maligno en nuestra vida. Los tumores, como sabemos, pueden causar daños severos a nuestra salud, y ese tumor es el pecado. El pecado es
la fuente de todos nuestros problemas. ¿Qué hacemos cuando descubrimos un tumor en el cuerpo de un paciente? Lo extirpamos, lo atacamos con, ¿cómo se llama eso? Radiación. Lo queremos desaparecer. Y eso es lo que hay que hacer con el pecado. El pecado necesita ser extirpado de nuestra vida. Miren, cuando Saúl pecó, él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Lo que a Saúl le importaba era ser honrado delante de la gente. Solo le importaban las apariencias. Quería que Samuel lo ayudara para que él se viera como si fuera un buen cristiano, obediente a Dios, como si fuera un verdadero adorador. Pero en su corazón no había arrepentimiento. En su corazón había rebelión, había obstinación. Él había desechado el consejo de Dios. Ese tumor no estaba siendo extirpado. Ese tumor se quedó allí dentro, en las entrañas de Saúl, y ese tumor eventualmente lo destruyó. Cuando David pecó, el Salmo 51 nos da su respuesta, su actitud. Era diferente. Él dijo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, extirpar el tumor puede ser un proceso doloroso, difícil, pero extirpar el tumor hasta la última de sus células malignas es lo que se necesita para tener una vida sana. Cuando examinamos nuestro camino y encontramos pecado, necesitamos extirparlo, necesitamos apartarnos. Lamentaciones dice: laméntese el hombre de su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hay un lamento, debe de haber un lamento en nuestro corazón, porque el pecado no es cosa ligera. Necesitamos con seriedad examinar nuestro corazón y necesitamos arrepentimiento, porque ese es el camino a la restauración. Necesitamos volvernos a Dios, y no a medias, no parcialmente, sino de todo corazón, sin ponerle condiciones, sin ponerle límites al Señor. Entonces, la última de las cuestiones es: ¿anhelo vivir en santidad, sin pecado? Cuando cometo un error, ¿busco el perdón de Dios con un corazón arrepentido? Y ahí terminamos nuestro chequeo espiritual. Después de, si has hecho esto, si no lo contestaste en este momento, contéstalo después. No dejes de hacerlo, porque eso te va a permitir el saber dónde estás. Y luego puse un cuadro al final: ¿qué debo hacer? Después de haber diagnosticado mi estado, la situación en que me encuentro hoy, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con el pecado?
¿Qué debo hacer con la oración? ¿Qué debo hacer con la lectura de la Biblia? ¿Qué debo hacer con mi salvación? ¿Qué debo hacer con mi llenura del Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer? Y si te gusta hacer propósitos de año nuevo, ahí está una tremenda lista de sugerencias de las cosas que Dios quiere que tú avances, que tú crezcas en el año 2019. Un hombre joven fue a ver al primer ministro de Inglaterra y le dijo: Señor, le agradecería que me diera unos minutos de su tiempo para exponerle mis planes para el futuro. Y empezó diciendo: me gustaría estudiar leyes. Y el primer ministro le dijo: muy bien, joven, ¿y después qué? Después, Señor, me gustaría ser admitido en el colegio de abogados de Inglaterra. Muy bien, joven, ¿y después qué? Después, Señor, me gustaría tener un puesto en el parlamento, en la Cámara de los Lores de Inglaterra. Muy bien, joven, ¿y después qué? Allí espero hacer grandes cosas por Inglaterra. Muy bien, joven, ¿y después qué? Después, Señor, espero jubilarme y disfrutar la vida. Muy bien, joven, ¿y después qué? Bueno, entonces, Señor, supongo que moriré. Muy bien, joven, ¿y después qué? Y dice el Señor, el joven titubeó y dijo: Señor, pues nunca he pensado después de eso. Y mirándolo fijamente, el primer ministro le dijo: joven, eres un necio. Vete a tu casa y piensa en tu vida, pero de una forma total. ¿Para qué vives tú? Tu respuesta determina la dirección de tu vida. Si tu propósito está equivocado, tu dirección estará equivocada. Si tu propósito es vago, tu dirección será vaga. Si no tienes propósito, irás de un lado a otro siguiendo la corriente del mundo, embarcándote en lo que pienses que te puede dar felicidad. Pero Pablo nos da la clave para vivir una vida con propósito. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo para mí, si vivo para mis deseos, si vivo para mi trabajo, si vivo para mi pecado, si vivo para mis metas, si vivo para divertirme, si vivo para hacerme rico, si vivo para tener éxito, entonces morir será una gran pérdida. Pero si vivo para Cristo, morir será una ganancia. De David se dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado. David tuvo un epitafio el mejor que cualquiera puede tener. Él sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Él sabía dónde estaba y hacia dónde iba. Él vivió conforme al propósito de Dios. Pedro, y con este pasaje terminamos, 1 Pedro capítulo 4 versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay una cosa que nosotros necesitamos determinar el día de hoy, después de haber hecho un examen, un chequeo espiritual de nuestras vidas y de nuestra familia. Necesitamos determinar vivir para Cristo. Necesitamos determinar vivir de acuerdo al propósito de Dios. Necesitamos nosotros decir: ya basta. Ya basta de estar agradando al mundo. Ya basta de estar haciéndole caso a nuestros amigos del mundo. Ya basta de ir en pos de las modas de este mundo. Ya basta de ir atrás de lo que este mundo considera éxito y popularidad. Ya basta. Cristo murió por mí. El Hijo de Dios murió por mí. No hay sacrificio demasiado grande que yo no pueda hacer por amor de Él. Ya basta. Y ahora el tiempo que queda, dice la Escritura, lo vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tómate un tiempo y en esos cuadritos, ¿qué debo hacer? Anota ahí las cosas que Dios ponga en tu corazón que necesitas hacer en tu vida personal o en tu vida familiar para vivir para Cristo, para vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.